sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. iVoox en Pasadizo. En esta ocasión vamos a hacer un episodio un poco random, comentando un poco lo que ha sido Pasadizo hasta ahora y especialmente el pasado año 2023. El caso es que hace unas semanas se publicó el iVoox Rewind de 2023, donde especificaban un poco los avances, digamos, y lo resume en 3 puntos clave. Por una parte, los nuevos episodios. Dice que hemos publicado 24 episodios, es decir, más o menos uno cada 15 días. Aunque ya sabéis que esto depende un poco de la disponibilidad de tiempo y otros factores, las temáticas y demás. Dice que hemos tenido unas 1500 escuchas y unos cuantos nuevos seguidores. Creo que en iVoox ahora mismo hay unos 26 y en otras plataformas pues no sé si las contabiliza, pero creo que no. Serían a mayores. Pero no es esto lo que más nos interesa, sino más bien nos gustaría comentar algunas particularidades o pequeñas cosas extrañas. Cuando miramos las estadísticas, observamos que hay una mayor cantidad de escuchas a partir de agosto más o menos del 2022, pero todas ellas se producen siempre con picos de sierra, es decir, cada vez que se publica un episodio hay muchas escuchas, acordes a lo que viene siendo el podcast. Entendemos que esto se produce cuando la plataforma hace una especie de recomendación o directamente es que te mantiene un mayor tiempo en los puestos primeros cuando alguien simplemente busca o ve cuáles son los podcasts más recientes publicados. También esto se nota cuando activas el plan Starter, que es una de estas opciones de pago que tiene la plataforma para comprar de alguna manera ese tipo de beneficios y otras opciones como por ejemplo la monetización. Aunque desde el principio ya hemos dicho que Pasadizo no tiene intención de monetizarse, y mucho menos con la cantidad de seguidores que tiene actualmente. Somos conocedores que podcasts con un número mucho mayor de seguidores y de escuchantes han, digamos, desactivado esta opción, porque de alguna manera no era viable. Además tienes que dar un contenido adicional o, aportar un algo más. Y la mayor limitación es el tiempo, en nuestro caso al menos. Pues bien, en este sentido, desde el origen el podcast se ha escuchado en 29 países. Todo esto siempre hablando de las estadísticas de iVoox, o sea, no sabemos si contempla las otras plataformas. Y se ha seguido más o menos el patrón del año anterior. La mayor parte de las escuchas se realizan desde España, pero también hay escuchas desde Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Y ya en menor medida pues estarían Argentina, México, China, Singapur, que nos ha sorprendido, Perú y los siguientes países: Francia, Irlanda, Chile, Ecuador, Rusia, Colombia, todos ellos y otros cuantos más ya más residualmente. Lo que queremos decir es que creemos que el podcast más o menos se escucha sobre todo en estos 4 o 5 países mayoritarios donde entendemos que haya algún seguidor. Pero a veces nos surge la duda, hasta pensamos que pudieran ser bots o algún tipo de estrategia de la plataforma para que este tipo de podcasts se mantengan ahí y de vez en cuando alguien nos escuche y estén ahí como en el limbo o de relleno. Porque de alguna manera es cierto que no nos gusta en cada episodio recordar lo de suscríbete para no perderte los episodios
o darle al me gusta, etcétera, etcétera. Que sí que es verdad que eso sería lo ideal, sobre todo porque este tipo de podcast, si no pagas las cuotas que te promocionan, digamos, al final lo que hace la propia plataforma es ponerte a la cola. Entonces mucha gente directamente nunca lo ve, entonces nunca le va a dar clic, nunca lo va a escuchar. Pero de lo que sí somos conscientes es que si el podcast más o menos se escucha y no se traduce en seguidores, es que de alguna manera hay gente que igual es espontáneamente, que lo escuchó una vez y no le gustó, o directamente era de relleno. Aunque sí que es verdad que las estadísticas en su mayor parte, por la retención que tienen, es decir, el porcentaje de gente que llega hasta el final, es bastante alto, podríamos decir. En muchos casos es del 100%, 95%, quitando algunos que obviamente por la diversidad, las diferentes temáticas, pues lógicamente no tiene por qué gustar todo a casi nadie. De hecho, a veces lo hacemos intencionadamente. Sabemos cuáles son los podcasts que más gustan a la gente, pero intentamos hacer un poco también lo que nos gusta a nosotros. Y aquí es donde yo quería llegar. Es en esa idea de que de alguna forma nos transmitáis. Sabemos que cuesta, incluso nosotros tampoco lo hacemos cuando escuchamos podcasts, transmitirnos algo de feedback para que nosotros sepamos si realmente hay alguien ahí al que le gusta, y en cierta manera esto lo hacemos aparte de que sean cuestiones que investigamos o que ya conocemos y que queremos, digamos, compartir. Creo que se me entiende. Queremos saber si realmente esto va a una parte. Porque si aplicamos la deducción, si hay unas 2.000 personas que escuchan y 20 seguidores, alguien pudiera pensar que realmente hay una escucha pero no gusta el podcast, y va a llegar un momento en que incluso cuando alguien vea el logotipo de Pasadizo directamente pasa de él, nunca mejor dicho. Y un poco ver qué mejoras podemos hacer o en qué líneas podemos ampliar o qué realmente le gusta a la gente. Porque otra particularidad, por ejemplo, que se me ocurre en torno a esto, que es como curioso. Por ejemplo, los de profecías apocalípticas, ya comentamos en el episodio anterior, que son 2 de los más escuchados. Sin embargo, el podcast anterior o de unas semanas anteriores, que es lo que llamamos nosotros La ruina de los excelsos. No sé si es que ese título es un poco ambiguo y la gente dice, bueno, parece ser que ahora los ricos o los poderosos, la élite, van a caer a partir de ese título, y llama la atención el título. Pero claro, si lo escucha la gente prácticamente hasta el final, y en este caso, sorpresivamente, solo en un día hubo como 250 escuchas, cuando la media normalmente de episodios de escuchas es para Pasadizo en torno a 20, algunos incluso se estancan ahí, quedan 20, 30 escuchas, y todas estas cosas es lo que llama la atención. Y bueno, creo que ya me he enrollado bastante con esto. Vamos a ver un poco cuáles son los que más os han gustado. A la cabeza, como ya dijimos, el repaso de las noticias que hacemos cada un periodo de tiempo, revisando un poco lo que se cuenta en los periódicos, aunque sí que es verdad que esta sección iba más orientada a hacer un planteamiento como ideas así personales o más compartiendo un poco. Como un espacio más informal, de opinión y debate. Y aunque sí que es verdad que hemos intentado que aparezcan más colaboradores, de cierta manera, de que nos aporta datos y demás, pero luego no participa realmente con su voz cuando citamos a otras fuentes. Y esa sección sí que estaba en origen diseñada pues para debatir en ese sentido como pensamos. Pero bueno, puede que consigamos en algún momento hacer alguna colaboración. También, mira, podemos hacerlo ya desde aquí. Si alguien que nos escuche tiene algún podcast o quisiera participar, o que nos lo haga saber. Y hablando de esto, sí que hay un podcast que conocimos a partir de alguien que le dio me gusta a uno de los episodios, que es El Loco del Fondo. Y nos sorprendió gratamente porque ya son podcasts, digamos, instaurados, que tienen muchos escuchantes, muchos seguidores ya desde el principio. Y para nosotros es, o no sé cómo decirlo, que no te esperas. Más allá de la gratitud que queremos manifestar. Y bueno, para el que tenga curiosidad, pues que lo busque y que lo escuche. Habla de historias detectivescas, como dicen en alguno de sus apartados.
Pues nada, si alguien simplemente quiere aportar algo, que nos lo comunique a través de las vías de contacto que dejamos siempre en cada episodio, y también creo que es una forma de hacerlo más dinámico. Supongo que este podcast va a ser así, me voy a ir todo el rato por las ramas. Pero bueno, volviendo un poco al tronco, seguimos un poco con los más escuchados, que eso, los citados ya de las profecías apocalípticas. Creo que esto es un poco innato, primero por una parte la curiosidad, saber qué dicen o qué va a pasar, y por otra parte ese miedo que siempre relatamos de la comodidad del sofá, es como las películas de terror. Supongo que si alguien se viera de frente, no sé, se me ocurre un exorcismo o un asesino en serie, pues igual no lo vería con los mismos ojos, ¿no? Eso está muy estudiado en psicología. Después, es curioso que es también el de cremas antiarrugas y rosquillas. Eso fue un poco una paranoia de estas que, revisando un día la letra pequeña, dijimos, hombre, a ver qué es esto. Y a medida que fuimos viendo coincidencias, me llamó la atención. Dije, bueno, esto para el podcast. Otros son mucho más trabajados, entonces entendemos que puede que estén aquí en el ranking de lo más escuchado, que son los de los enigmas del río Congo, por ejemplo, que hubo que hacerlo en 2 partes, o las leyendas o las historias y leyendas de la ciudad de León. Por otra parte están los del satanismo, que siempre es intrigante este tipo de temáticas porque hay mucho desconocimiento y nos gustó indagar mucho más de lo que conocíamos. Curiosamente, los episodios o los capítulos iniciales, que eran como las pruebas piloto, a ver cómo funcionaba esto y demás, sobre el cerebro, todos ellos, en concreto el de la conciencia de la consciencia, fueron bastante escuchados y siguen a día de hoy escuchándose. Por eso hacemos también un llamamiento a que la gente pruebe a escuchar todos esos podcasts antiguos. Bueno, todos los de la inmortalidad, trasplante de cabeza y eterna juventud, incluso para nosotros fue llamativo este tema, bueno, recurrente en muchos de los programas de misterio, que se dice, bueno, como a partir del 2045 en principio rejuveneceremos a base de la medicina. El de círculos de las cosechas, aquí sí siempre me gusta hacer un elogio o un reconocimiento a Vicente Fuentes, que fue por quien yo conocí este tema en profundidad, aparte de Jiménez del Oso en su momento. Y puede que Vicente Fuentes actualmente sea uno de los que más han investigado este tema. Yo lo calificaría como un comunicador honesto, hasta el punto de que nos llamó la atención que es de los pocos que nos siguen en Twitter, ya no de las pocas personas en general, sino alguien que tiene miles de seguidores. Así que poco más puedo decir. Otro de los episodios que más se escuchó era el de metal extremo y otro que hicimos de rock, así oscuro y demás. Sin embargo, nos llamó la atención que no tanto como esperábamos, porque sí que es verdad que a alguna persona le dio me gusta, aunque creo que la acogida de este tipo de episodios es más puntual o residual, dada la propia característica de que el metal, sobre todo el metal extremo, es algo underground en la música actual. Y entiendo que como no existe mucho en iVoox de este tipo, encima para nosotros fue uno de los episodios más laboriosos de hacer, porque la postproducción, o sea, casi cada frase había que acompañarla en concreto de tal corte o canción específica. Y es que esta es una de las particularidades que comentábamos antes, el gasto de tiempo. En cierta medida ese esfuerzo para nosotros es un esfuerzo titánico. Es casi a veces como un segundo trabajo en el que de algún momento te preguntas, ¿para qué estoy haciendo un poco esto? No lo sé. A veces te anima el hecho de que, por ejemplo, cuando se publicó o nos llegó el aviso de las votaciones para los premios iVoox, que esperábamos que ni siquiera nadie lo viera, que había llegado, no sé si eran 3 o 5 personas que habían votado por pasadizo. Y claro, eso te llama la atención. De repente dices, pues parece que sí que se escucha esto. Y ese es un poco el ánimo a seguir. Y para terminar el repaso, bueno, toda la saga que hicimos por una petición de Egipto, incluso el de Víspera de Todos los Santos, que le dimos ese título porque justo lo publicamos ese día. Si le hubiéramos puesto un título como La muerte en otras regiones del mundo,
probablemente tendría más tirón. Siendo honestos, en otras ocasiones, aunque nosotros la idea original y el tiempo empleado parece suficiente, cuando luego lo escuchas dices, pues igual esto es un poco chapa, igual habría que recortar, habría que arreglar esto, pero claro, realmente hacer eso sería ya profesionalizar a un nivel que no es para tanto. Y de alguna manera, si queréis os puedo contar un poco cómo se hace Pasadizo. Como os digo, somos muy pocos colaboradores y normalmente hay varias fases. La primera es la búsqueda de información, o incluso, a veces anécdotas o otro tipo de curiosidades. Lo que hacemos es una búsqueda exhaustiva, sobre todo en fuentes importantes de información. En concreto, utilizamos bases de datos como Scopus para que sea algo fiable, porque el origen de Pasadizo era un poco como directamente buscar lo misterioso, pero dentro, digamos, de la ciencia. Es algo que, si tú lo dices, nadie te pudiera rebatir como algo que prácticamente te inventaras o que las fuentes no fueran fiables. Se entiende que las publicaciones han sido más o menos revisadas y tienen un carácter más serio. En este sentido nos llamó la atención como los episodios que hicimos de la mafia que hay en las revistas Predator y la publicación, o como qué es lo que es ser investigador en este país, en España, las dificultades que se atraviesan. Y nos llamó la atención que prácticamente no tuviera escuchas. Intentamos hacer un replanteamiento un poco de intentar contar las cosas como más familiar, sin usar tanto lenguaje técnico y demás. Con respecto a los primeros, recuerdo que en algún caso hasta decía Alzheimer en vez de Alzheimer, porque las fuentes que buscábamos y de lo que veíamos mucho era en inglés americano y obviamente se nos colaba un poco por ahí esa pronunciación. Después de haber buscado bastante la información, otra parte importante en algunos casos es ordenarla, o reordenarla de tal manera que sea fácil de escuchar. Aparte de que muchas de las publicaciones a veces van cronológicas, en algunos casos encuentras muy rápido la información, pero en otras no se encuentra tan fácil. También hay que tener en cuenta que las publicaciones son en inglés y hay que traducirlas de alguna manera. Otras veces solo tienes acceso al abstract, porque las publicaciones suelen ser de pago, aunque nosotros sí tenemos acceso a unas fuentes bastante amplias. Algunas revistas en concreto no te permiten utilizarlas. Otras son de acceso libre, o sea, las puede consultar cualquiera en Google Académico u cualquier otra revista o publicación como MDPI, que suelen ser de acceso libre o gratuito. Dicho esto, luego está la parte de relatarlo. Relatarlo es un poco, ahora lo intento hacer más natural, pero al principio era un poco como, a ver cómo cuento yo esto. ¿Y qué ocurría con eso? Que cuando lo haces así te da la sensación de que está como un poco artificial. A veces hay que hacer cortes, te confundes muchas veces o pronuncias mal. Y todo eso, se podría hacer lineal, pero sería muy tedioso o mal. Otras veces hay interrupciones, ruidos, la forma de grabación. Sí que es verdad que intentamos hacerlo bastante natural. Podríamos hacerlo con un micrófono igual más profesional, pero nos gusta que si alguien aprecia esas sutilezas se vea como más espontáneo, no lo sé. Que no sea tan artificial. Tampoco ecualizamos la voz. O sea, al final, en la última fase, ya me adelanto, cuento ya la última fase, que es la fase del montaje, ¿no? De la ecualización, de la postproducción, en la que puedes limpiar ruidos y demás, luego añades la música, recortas todo, metes clips. Es verdad que ahora me doy cuenta de que hace que no metemos así algún clip más de películas, que es bastante, o de otros sonidos que puedan ser un poco más amenos. Y otra de las características es intentar hacerlo en 30 minutos, 40 minutos, porque obviamente escuchar a un paisano ahí todo el rato diciendo lo mismo, que igual te aburre ya a los 10 minutos, pues encima lo haces de 2 horas. Y por eso intentamos hacer varias partes cuando el tema se hace largo. Y no voy a contar así mucho más, pero si al final hay algo de ese feedback que pedimos, podemos ampliar o hacer alguna especial, algo que a alguien le pueda interesar.
Y bueno, ¿qué se viene para las próximas semanas? En principio, todo va surgiendo un poco espontáneamente. Tenemos temas que nos gustaría tocar y a veces quedan ahí en el cajón y no se hacen. Otros de los que empezamos a buscar información y luego queda ahí. Y bueno, se van reciclando en función del momento, también para no utilizar siempre la misma temática en el mismo momento. También entendemos que esto es lo que le puede resultar bien para algunos o mal para otros. Porque alguien puede decir, jolín, pues yo me gusta eso, el metal extremo, y ahora de repente, pues no sé, los círculos de las cosechas o comer insectos o yo qué sé, son como temas tan dispares, pero es un poco también la forma de hacerlo más, de que no sea todo lo mismo. Porque no hay un calendario, no hay unos criterios, alguien que nos diga qué hacer o qué no. Por eso, por lo menos sois vosotros los que lo pidáis. Entonces tenemos varios pendientes por ahí. Y quizás es mejor verlo en el momento, pero bueno, ya que estamos me adelanto. Quiero recordar de superbacterias, bastante interesante, que se dará para varios porque se empieza a ramificar y hay conceptos así diferentes. Después, uno que hace tiempo que leí el libro y siempre me llamó la atención de que no se conociera más la historia, y es el del Evangelio de Judas y evangelios así apócrifos, de cómo en su momento fue una especie de revelación histórico-religiosa, aunque bueno, quizás más histórico para conocer un poco la época de los primeros siglos del cristianismo. Bueno, alguna cosilla de inteligencia artificial, de los nuevos avances, y no sé, y lo que nos digáis. Para terminar, algo que no había comentado, y es los relatos, porque como sabéis, Pasadizo en origen, el título, viene del libro que publiqué hace unos años y del que leo así algún relato de vez en cuando. El que quiere puede descargarlo gratuitamente, eso sí, recomendamos revisar por ahí las diferentes plataformas porque algunas de ellas a veces lo ponen gratis, otras veces no. Yo lógicamente no gano nada, pero sí que lo podéis descargar en formato ebook. Incluso si hay algo de feedback, pues podríamos mandar alguna edición impresa para alguien que realmente lo quiera. Y se trata, bueno, de relatos, algunos de ellos que fueron publicados en algunos de los concursos, y yo decía, joder, pues si esta gente lo publican, digamos, sin ofrecerte mucho a cambio, o nada, mejor dicho, pues para eso lo autopublico yo, porque eso querrá decir que si ganan algún concurso no serán tan malos. Entonces esa fue la decisión y al final fue un poco todo este embrollo. Así que quiero recordar que había por ahí uno que estaba a medias, que pone parte 1, ¿cuál era? El de Exaequo. Pero bueno, se lo dejo para si alguien se quiere realmente descargar el libro, pues que tenga una segunda parte. Y no sé, a pesar de que no son los más escuchados, los de relatos, algunos seguramente que le parezca bien. Y en definitiva, alguien podría pensar, entonces, ¿para qué hacéis todo esto? Alguien podría decir, es una cuestión de ego o algo así. A ver, sí que está bien, o lo que queremos es saber que no estás haciendo a lo bobo las cosas. Pero es cierto que una vez que haces tú ya la investigación por tu cuenta y demás, dices, bueno, pues lo compartes. ¿A qué me refiero con esto? Pues llevamos años, sobre todo a título personal, me atrevo a decir, más de una década en investigación, haciendo publicaciones, publicando y publicando. Y en cierta medida eso no sirve tampoco para mucho. Es casi como un carné o algo que tienes ahí que te sirve para, si en el futuro usar una plaza de investigador. Es muy difícil encontrar una plaza de investigador y casi nadie va a leer tus publicaciones a nivel científico. Así que digamos que estamos un poco acostumbrados. Por otra parte, era un proyecto nuevo, es como algo que te hace ilusión, en el sentido de voy a aportar esto, voy a hacer esto, a ver qué pasa. Y cada vez que haces uno nuevo, pues lo mismo. Hasta que hemos llegado un poco a este punto en el que dices, bueno, merece la pena seguir o no, porque sí que es verdad que hay momentos en los que dices, joder, llevo aquí un día entero para hacer esto, pero una vez que ya está es como una hipoteca, es como que si ya tienes medio episodio hecho, no vas a dejarlo sin hacer.
Y luego está la parte de escucharlo. Hay que escucharlo para ver que no hay fallos, y en ocasiones algunos de los fallos que se ven se arreglan y otros directamente, sobre todo cuando hay muchos solapamientos en el audio porque hubo errores o me confundí al hablar y se corta mucho y queda ahí como entrecortado, se deja porque claro, pues sería tiempo infinito hacerlo perfecto. Aunque eso sí que es una autocrítica personal, no tener una suficiente práctica, porque hay personas que graban los directos y no cometen prácticamente ningún error. Pues eso, no es mi caso. A veces intento explicar 7 cosas a la vez cuando realmente no explico bien ninguna. Así que también esa es otra razón de las de hacer este tipo de actividad. En fin, que gracias por seguir ahí. Esperamos que al menos alguien sí que se atreva a decir, oye, sí, seguir ahí, que os escuchamos. O simplemente seguir escuchando. Y no tan simplemente. Pues lo más valioso que tenemos es el tiempo. O al contrario, que directamente digan, buf, menuda chapa, ¿no? Y si nadie hace nada, pues seguiremos un poco hasta donde nos lleve el ánimo. Para terminar, el relato que acabo de elegir es uno que no se ha publicado. Así que ahí va. Para los que no les gustan estos relatos, pues ya se acabó. Y para los que sí les gustan, pues que lo disfruten. Y todos ganan o pierden. Y de eso va, de la pérdida, sobre todo del tiempo al final de la vida, del paso de la vida. Se titula Las uvas de perro. Y está basado en las típicas paredes de tierra de ciertas zonas del norte de España que se realizaban simplemente con tierra, una especie de tierra arcillosa y piedras, pequeñas piedras prensadas, son las típicas tapias. Y en la parte de arriba, misteriosamente o naturalmente, vamos a hablar con propiedad, aparece un tipo de planta que en algunas zonas es conocida como uvas de perro. Y es como una forma despectiva de llamarlo, pero la metáfora es que tiene una función. Escuchamos. Las uvas nacen sobre la tapia, pálidas, grises, verdosas hasta que se vuelven negras, alargadas, pequeñas y vacías de pepitas, porque en los adentros de sus bayas no llega la luz, y crecen sin miedos, en la nada que temer, nada que perder, sin su última oportunidad de crecer en este invierno, en lo más alto de las humedecidas paredes de tierra, protegiéndolas del resbalar del aguanieve que desgasta hasta el musgo que habita en su norte. Quien observa cómo se forman en toda su altura sutiles cárcavas, como arrugas, que solo se ven bien cuando te acercas lo bastante hasta sentir su calor. El mismo con el que fueron hechas, prensadas palada por palada, de una tierra sin arena, rojiza y pisada por ancestros, con piedras y piedrecitas todas ellas desgastadas, en sus bordes sin esquirlas. Salidas de un terreno pobre, han perdurado hasta este atardecer de frío gris, sin una luz que ilumine la mirada del triste cuando se deja caer sobre ella, que lo sujeta apoyado mientras mira al cielo, mientras la celliesca sigue cayendo, y al final, después de tanto y tanto tiempo, algunas paredes permanecen ahí, aguantando el viento y el agua que las deshace, si no fuera por las uvas de perro.